Hola, señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Feliz Navidad a todos. Empiezo temprano, me agrada esto, gloria a Dios. Tengo una magnífica prédica que se titula La puerta cerrada y la puerta abierta. ¿Sabes la razón por la que celebramos la Navidad? Porque Jesús vino como el segundo Adán para revertir lo que hizo el primer Adán. El primer Adán lo estropeó, pero el segundo Adán volvió a unir todo. Ir con confianza al trono de la gracia y la puerta, Dios mío, la puerta estará abierta así por la eternidad de las eternidades. Llama a un amigo, dile que encienda su televisor. Aprenderán alguna revelación hoy. Es algo más que Navidad. Se trata de quién eres en Cristo y dónde puedes ir. Mira esto y que te bendiga. Busca la página 1 de la Biblia, Génesis capítulo 1. Lo vamos a leer. Este día hablaré sobre la puerta cerrada o la puerta cerrada y la puerta abierta. Escríbelo, es el título del mensaje. La puerta cerrada y la puerta abierta. El primer Adán causó que la puerta se cerrara y el segundo Adán causó que se abriera la puerta. Te daré las escrituras. También te diré cómo llegó Satanás al jardín. Y te explicaré cómo llegó a este lugar. Varios aspectos, así que habrá revelación, así como información, y creo que te ayudará y te ministrará. Y que Dios te bendiga. Ahora empezaremos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Lo leeré. Pueden ponerlo en la pantalla. Dice, Dios en el principio, nadie más. Nadie en absoluto. Dios en el principio. ¿Quieres desglosarlo? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, no la evolución. No el barro, no las amibas. Nada existía. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Un gran trabajo. Ahora, este es el principio. Y la tierra, versículo 2, era un caos total, un desorden. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Se movía en la superficie. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Así que cuando oras y esperas algo, debes ser capaz de verlo. ¿Cómo sé esto? Efesios 5, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Un hombre me preguntó, ¿por qué eres bendecido? Dije, porque oré, creí, lo vi y soy. Porque cuando Moisés le preguntó, ¿cómo te llamas? Dijo, yo soy. Yo es absoluto. No es más grande, no más grande, no mejor. Yo soy el que soy. Así que cuando lo entiendes, Jesús nos lleva más lejos. En Juan 14 dice, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía. ¿Por qué? Si no es que el Padre que está en mí. ¿Lo entiendes? ¿Por qué estaba en el Padre? Él no tenía que preocuparse, te tenía. ¿Te das cuenta? Y tenía un consolador. Dijo, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. Significa que hizo que toda la Trinidad, la deidad, viniera. Pero cuando estaban separados, nos tenía. Por lo que Jesús estuvo haciendo. Lo diré en unos minutos. Si lees Génesis capítulo 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra y empieza a crear. Y escucha, en el versículo 3 dice, dijo Dios. Versículo 4, Dios consideró. Versículo 5, Dios dijo. Versículo 6, dijo Dios. Versículo 7, Dios hizo. Versículo 8, Dios llamó. Versículo 9, Dios dijo. Versículo 10, Dios lo llamó. Dios mío. Y versículo 11, Dios dijo. Versículo 12, comenzó a brotar. Versículo 13, Dios consideró y vino la noche y llegó la mañana. Versículo 14, dijo Dios. 16, dijo Dios. 17, Dios colocó. Mi Señor, escucha. Versículo 20, dijo Dios. Y versículo 21, creó Dios. Y versículo 22, Dios consideró. Mi Señor, versículo 24, Dios dijo. Mi Señor, ¿cuánto dice, hace? Versículo 25, Dios hizo. Versículo 26, Dios consideró. Versículo 27, así que Dios lo creó. 28, y los bendijo. Y 29, y también les dijo. Versículo 31, Dios miró. Ahora cuando dijo, vio, hizo, creó, todo comenzó a existir. Fue el comienzo. Cuando era perfecto. ¿Qué era perfecto? El planeta. Perfecto. Piénsalo bien. ¿De acuerdo? Reténlo en tu mente. ¿De acuerdo?
Ahora, busca esta escritura. Génesis capítulo 3. Y en lo que buscas Génesis capítulo 3, algo había pasado. Bueno, primero leeré Génesis capítulo 2 para que te ayude con esto. Génesis capítulo 2. Comienza con el versículo 1. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido, no porque estuviera cansado, sino porque terminó. Lo aprecio. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Los judíos lo llaman el Sabbat. ¿De acuerdo? Porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿De acuerdo? Al principio era perfecto. Pero algo sucedió. Revolución. Satanás, que era el hijo de la mañana, que caminó en las piedras de fuego, caminó en el Edén, cometió pecado de orgullo. Fue levantado, fue marcado con la gloria y casi con el nombre de Dios. Fue un querubín o en realidad un arcángel. Era muy alto su grado. Fue el ángel de la adoración. Antes de llegar a Dios, tenías que llegar a Él. Te llevaba a la adoración para que entendieras quién era Dios. Es por esto que los tres sabios viajaron 2.500 kilómetros. ¿Para qué? Para darle oro, incienso y mirra, no para adorarlo. Y en ese proceso trajeron oro, incienso y mirra. ¿De acuerdo? Hablaré de esto para que lo comprendas. La Biblia empieza con una historia de una puerta cerrada, después de que el hombre fue expulsado, y termina con una ciudad, con una puerta siempre abierta. En medio de esto, los jardines tienen lugar, el jardín del Edén, relacionado con el jardín de Getsemaní. Del jardín del Edén al jardín del Getsemaní, a la tumba del jardín, tres de ellos, relacionados. A Dios le interesa el jardín, el hombre, la humanidad, ama los jardines, flores, todo lo bello. Ahora reténlo en tu mente. En Génesis capítulo 2 dice, se habla de la creación, donde Dios comienza a crear al hombre. Escucha, tienes que entender, todo está afuera, todo es muy bello y bendecido. Y empezaré a leer el versículo 5 de Génesis 2. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Tenían trabajo que hacer. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, no en su boca, habría sido reanimación. No lo estaba reanimando. Y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Si lees la antigua King James en las referencias, dirá alma. Significa que en ese aliento, en el primer Adán, estabas tú. Todos nosotros, en ese aliento, el aliento de Dios. Cuando alguien muere, Dios toma el aliento de vida y es devuelto hacia Él. Cuando un bebé nace, empieza a respirar, la vida comienza a fluir, empiezas a ver reacción y acción del niño. Escucha esto. Escucha bien. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén. Y ahí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde ahí se dividía en 4 ríos menores. Sigue leyendo sobre esto si lo deseas.
Por ahora empezaré a leer el versículo. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Por qué necesitaba de una ayuda? ¿Por qué? Tienes que entender a todos los animales, todas las cosas distintas. En Génesis 1:26, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Todo lo que menciona, necesita que lo ayuden a organizarlo. Porque a la humanidad se le dio el conocimiento, el habla y el razonamiento. Y fue sobre Adán. Necesitaba a alguien en ese nivel. El que era más cercano a él en el reino animal, que podía medio razonar y hablar, era la serpiente. No la serpiente en la que se cree en la actualidad. La serpiente. Y estas cosas, recuerda que esto es el planeta Tierra. Así que recuérdalo bien. Nos adentraremos en el mensaje y explicaré algunas cuestiones. Versículo 19. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. ¿Dónde estaban? Estaban fuera del paraíso. El Edén era el paraíso. No les permitió entrar. Estaban afuera. Satanás ya había caído. Los animales que estaban ahí no habían sido nombrados. Dios los trajo por el ministerio de los ángeles. No solo tenía una voz que venía de la nube, se los llevó a Adán. ¿Por qué no los nombró? ¿Por qué Dios no nombró a los animales? ¿Por qué? Porque quería que el hombre lo hiciera. El hombre es parte de la creación. El hombre está hecho a imagen de Dios, por lo que debería ser capaz de crear. No hay ningún gorila creando una vacuna contra el COVID ahora. Se necesita al hombre. Escucha. Entonces, versículo 19, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Nota que el pez no vino. Los peces que están en el mar. Esto es afuera, en la tierra. Esto es afuera. El mar ya lo había hecho. En Génesis 1. Leeré el versículo 26, dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En ese tiempo se había ocupado de los peces. Criaba a los animales y cosas diferentes afuera del Edén. No les permitió entrar, porque el Edén fue en específico para la humanidad. Los puso ahí. Escucha, leeré. Volvamos a Génesis 2, en el versículo 20, y Adán dio nombre. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Escucha, no duermas demasiado porque algo puede cambiar mientras duermes. Y algo cambió en realidad. Tomó una costilla. ¿Listo para esto? E hizo una virgen. Eva fue la primera virgen. Eva nunca tuvo madre. Piénsalo. Jesús nunca tuvo padre. Dos vírgenes. La Virgen María habló de un padre biológico, la Virgen María, la Virgen Eva. Pon atención. Nota cómo los jardines, jardín del Edén, jardín del Getsemaní, la tumba del jardín. Escucha, en el principio, la madre de los que viven, virgen. No tuvo una madre, fue creada. Jesús nunca tuvo un padre biológico. Vino de una virgen. Nota el plan de Dios. Todo es puro. ¿Lo entiendes? Noto que sí y noto que te agrada. No tenía idea de lo que acabas de decir, de acuerdo. Ahora pondré este precipicio para que entiendas de lo que estoy hablando. Es la palabra correcta, ¿no, Katy? ¿Precipicio? No lo sé. No lo sabe. Lo acuñaremos así si es así. Leeré el versículo 8 de Génesis 2. Dios el Señor plantó un jardín en el oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. No puso animales.
Estaban afuera. Ahora, cuando vio la caída, ¿con quién habló Adán más que con los animales? La serpiente. ¿Cómo llegó el diablo a la serpiente? La serpiente estaba afuera del jardín. Satanás estaba adentro, hablando con él, porque Satanás se enojó porque Dios lo había juzgado y lo había hecho menos que los animales. Lo dije la semana pasada. La razón por lo que lo digo, sígueme cámara, te lo dije aquí, en esta bella Navidad. Esto es el principio del fin. Es la razón por la que hoy tenemos iglesia. La razón por la que tal vez perdimos un jardín, pero ganamos un cielo, para volver a poner todo. Porque todos regresaremos al Edén. Que alguien grite, que alguien grite. Nos sacó del primer Adán y el segundo Adán nos lo devolvió. Hecho por 2 vírgenes, 3 jardines, todos interconectados. Eva no tiene mamá. Jesús no tiene papá en términos de lo biológico. Ella no tiene mamá biológica. Por esto a Dios se le dice el sustentador. Él es la madre y papá de Eva. No lo puedo entender, pero es lo que Dios hizo. ¿De acuerdo? A Dios le gustan los jardines. ¿Por qué vino caminando al jardín? ¿Por qué les permitió que escucharan sus pasos? ¿Por qué es espíritu? El espíritu no da ningún paso. El espíritu solo está ahí. Tiempo para arrepentirse. Adán, ¿dónde estás? Bien. Escucha, nunca se arrepintieron. La serpiente no podía arrepentirse porque la serpiente entraba y salía, o Adán salía, y Satanás notó que hablaba con él. Así que empezó a moverse sobre la serpiente. Para causar, escucha, no fue a Adán. Señoras, no se enojen conmigo. Esto no es ser prejuicioso. Adán era muy fuerte. ¿Te has dado cuenta de que Dios ni siquiera habló con Eva? Porque Él cortó el pacto con Adán. No es que Adán sea mejor. Por lo que creó, después dijo, Adán necesita ayuda. Porque no sabe qué hacer con todos estos animales. Pero una mujer hace cualquier cosa. Griten, señoras, acabo de elevarlas. No es que sea algo malo, lo que pasó es que necesito ayuda. La serpiente no pudo hacerlo, el ganado no pudo hacerlo. Y Dios creó una ayuda. Y en realidad la llamó Adán. Estaba en el mismo nivel, pero la diferencia fue cuando Dios hablaba, le hablaba a Adán. Por esto Satanás no le habló a Adán. Habló con Eva. Ella fue la madre del comienzo de los sentidos. Vio el árbol del conocimiento del bien y del mal. No dice que Adán lo observara. Los sentidos comenzaron a aparecer. De repente, su alma se empezó a activar, su mente, voluntad y emoción. Satanás lo sabía. ¿Por qué? Por culpa de la serpiente. Y en realidad Satanás no se metió en el jardín per se, se metió en él, se movió sobre la serpiente para que hablara por él. Y por esto la serpiente fue maldecida, y Satanás ya estaba maldecido y destruido. ¿Te das cuenta? Dios dijo, comerás polvo todos los días de tu vida. Ahora, ¿por qué el polvo? Porque el polvo del que veniste al polvo volverás. Es la razón. No se puede destruir un cuerpo por completo. Termina siendo polvo y Dios llamará a este polvo de vuelta para crear otro cuerpo. Pero será espiritual. Tendrás a Dios fluyendo por tus venas en lugar de sangre. Señor Jesús, piénsalo. Es muy poderoso, señoras y señores. Obtenemos un nuevo cuerpo glorificado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo requerimos? El primer Adán hizo que nos expulsaran del jardín. Y Jesús, el segundo Adán, vino para llevarnos a la ciudad por una puerta siempre abierta. Solo piénsalo. Será tan asombroso. Es la razón de la Navidad. Gracias a Dios por la Navidad.
por el nacimiento virginal de Cristo, porque no hubiéramos tenido una oportunidad. Puedes venir con confianza al trono de la gracia por lo que Jesús hizo. Dios se presentó, vino en forma de un bebé. ¿No es especial? Y lo hizo tan grandioso. Ahora, nos expulsaron del primer jardín. ¿Te das cuenta cuánto ama Dios a los jardines? El jardín del Edén, el jardín del Getsemaní, la tumba del jardín. Le agradan los jardines. ¿Sabes por qué? Los jardines demuestran la vida. Todo lo que crece en los jardines, en todas las formas y maneras, no ves algo muerto. Acaba de morir y quita todas las cosas muertas. ¿Te das cuenta? Porque el jardín es algo que tú disfrutas. Hace que te relajes. Piénsalo por un minuto. No olvidaré la primera vez que fui al Reino Unido. Inglaterra tiene unos bellos jardines, amigo. Construyen unas bellas casas. En realidad es sorprendente todo lo que ves. Y esta prédica del día de hoy es como un jardín. Te ayudará. Espero que el mensaje de hoy te esté animando. Jesús vino a dar el mejor regalo al Padre. ¿Y sabes qué fue? Tú. Padre, ayuda a las personas a entender esta revelación, que somos el regalo que Jesús le presentó al Padre. Gracias, Señor, que Jesús nos amó tanto y el Padre nos amó tanto que nos llevó de nuevo a una relación correcta. En el nombre de Jesús. Es una bendición del Señor. Piénsenlo, señoras y señores. Si tienen la oportunidad en Navidad, caminen, salgan un poco. Y si se encuentran en el aire frío, que el aire fresco los toque. Y solo bendigan al Señor. Aleluya. Continúa. Volveré en un momento para darte un mensaje. Mostraré cuestiones que están pasando aquí, en JDM. Jesús. Estuvimos en Australia, estuvimos en Europa, predicando el Evangelio en todos lados, en todas partes predicando el Evangelio. Jesús. ¿Y cómo pueden oír si no tienen un predicador? No dejando que el mundo olvide las palabras de Dios. Y la única manera que van a hacerlo es con voces y gente como tú y como yo. Por eso estoy en televisión todo el tiempo. Por eso consigo el tiempo en televisión como pueda. No para que las personas vean quién soy, sino que me interesa construir el reino de Dios a tal grado que el mundo vea quién es en realidad. Vamos, es la hora. ¿Estás listo para experimentar la historia de la Navidad como nunca? En su libro La época más maravillosa del año, Jesse Duplantis ofrece una mirada perspicaz y fresca del pesebre y más allá. Te inspirará a tener una vida de fe elevada mientras exploras las misteriosas formas en que Dios se mueve. Prepárate para elevar tu carácter con los personajes de la Navidad. La época más maravillosa del año. Lecciones poco comunes de la historia de la Navidad. Ordena tu ejemplar en jdm.org ahora. Señoras y señores, espero que consigan el libro que ofrecemos este mes. Se titula La época más maravillosa del año. Hablo de los diferentes personajes de la historia de la Navidad. Piensa en César Augusto, la obediencia inconsciente de un incrédulo. Está en el libro. Esto es revelación. No es lo habitual de la historia de la Navidad. Te bendecirá y será un gran regalo de Navidad. Visita jdm.org para ordenar. Serás bendecido. Consíguelo para tu amigo, te lo digo, te ministrará. La época más maravillosa del año. Socios, no es suficiente agradecerles por lo que hacen por el ministerio. En todos estos años de ministerio, lo he mencionado miles de veces, no hemos tenido un déficit financiero en 46 años de predicar la Biblia. Porque confío en ti, confías en mí, ambos confiamos en Dios y solo se realiza. Alcanzamos a la gente, cambiamos vidas, un alma a la vez. Cada peso que envías va al evangelismo mundial. Me has oído decirlo muchas veces. No tenemos deudas desde el 82. No tengo ningún tipo de deuda, ni un solo centavo de tu dinero a este ministerio ha sido para pagar intereses de algo, o algún banco o alguna institución. ¿No es Dios bueno?
Gracias por ser un socio ahora. Cuanto más envíes, más personas nacerán de nuevo. Así es. Quisiera que lo fuera gratis, que pudiéramos ir al mundo gratis, pero no lo es. Está bien, pagaremos el precio. Jesús dijo, ve al mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Significa a todos. 7.8 mil millones de personas en el planeta y nos esforzamos por hacerlo. ¿No es sorprendente? Así que gracias por su fiel apoyo financiero. Piensa en darle a Jesús un regalo de Navidad. Él te dará un regalo de Navidad, piénsalo. Y es una donación a su obra. De esto es de lo que se trata. Te lo agradezco mucho, socio. Oramos por ti todos los días. Jamás pasará un día en el que Kat y yo no oremos por ti. Lo digo con sinceridad. Venos la próxima semana, segunda parte de La Puerta Cerrada y La Puerta Abierta. Te lo digo, te bendecirá. Te ministrará en tu vida. Te llegará la revelación. Gracias, socios, por ser tan amables. ¡Feliz Navidad! ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están hoy aquí. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. Mi nuevo libro, La Ayuda Oculta. Comparto algunas historias bíblicas y algunas de mis experiencias personales con seres angelicales. Recuerda que este mundo no es todo lo que hay en él. Tú eres único en la creación de Dios y la ayuda oculta siempre estará disponible. Ordena tu copia este día en jdm.org. Anímate con el entendimiento y sabiduría de Dios mientras escuchas el podcast de Ministerios Jesse Duplantis. Jesús dijo, así que si el Hijo de Dios los libera, serán libres de verdad. Ven con confianza al trono de la gracia. Cada enseñanza recién actualizada de Jesse y Kathy fortalecerá tu fe y te inspirará a vivir una vida próspera en Jesucristo. Empieza a caminar en victoria con solo oprimir un botón. Suscríbete hoy al podcast JDM. Y lo que hay entre la puerta cerrada de Génesis y la puerta abierta de Apocalipsis, ¿qué es, hermano Jesse? La vida, obra y muerte de Jesucristo. Lo que hay entre las dos puertas es la obra de Jesús, la vida de Jesús y la muerte de Jesús, o la Navidad.